Así lo dice Oscar. No ceso de maravillarme con las propuestas de futuro que salen de las bocas de autotitulados activistas y defensores de los derechos humanos. Primero debo aclarar que defender los derechos humanos o defensor de los derechos humanos es quien tiene un historial de defender el concepto universal, denunciar los atropellos contra otros, no solamente contra sí mismo. Esta nueva clase vivió de espaldas a los abusos contra hombres, mujeres y niños perpetrados por una dictadura con un largo historial de crímenes, y de pronto un día dijeron a los intelectuales que tenían que pagar una cuota al Estado por su arte, y zoom, llevaron su arte a las calles que con anterioridad había estado en las bienales oficialistas. Comenzaron los performances hasta que el viceministro de Cultura repartió golpes personalmente y comenzaron los arrestos. Para que quede claro, abogaron por sus derechos que se vieron afectados, pero no tenían historial de defender los derechos de otras víctimas porque hasta ese momento eran personas que trabajaban para el Estado, como lo tiene que hacer la gran mayoría en Cuba, y eso implica cerrar la boca y navegar en las turbulentas aguas del autoritarismo que ahora condenan. Le siguieron otros performances. Uno con más imaginación y ambición que los demás convocó una mega marcha. Ya que nada habían tenido con el levantamiento del 11 de julio, se alistaron para un show mediático que incluía estar preso en su casa, por supuesto, banderas desplegadas y algunos afiches comparándolo con José Martí. Se las ingenió el Junior Aguilera para ir a la embajada española a pesar de la rigurosa vigilancia y conseguir visas y boletos para luego dejar pies en polvorosa en una fuga novelesca y aparecer milagrosamente en conferencia de prensa en Madrid para pedir... El embargo quizás es el arma preferida del régimen, porque si el embargo se eliminara, quizás Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de Cuba, no tendría nada que decir en las cumbres. Yo soy antiembargo. Es decir, yo creo que las sanciones no solo afectan a la familia cubana, al cubano de a pie, son además la excusa perfecta del régimen para justificar todo lo malo que ocurre en Cuba. Joder, lo mismo que podía haber pedido en Cuba sin tanto alarde, el levantamiento del embargo. Vamos a ayudar a la dictadura a sobrevivir desde el exterior. Por lo general, ese es el trabajo que el régimen reserva para lo que llaman agentes de influencia. No con esto digo que lo sean, pero encaja en el job description o las reglas del juego. Cantantes y escritores, dramaturgos y actores, agentes y vagos aprenden el juego del socialismo modificado, el socialismo light, que no debe ser tan malo si hasta en el Congreso de los Estados Unidos lo hay, y comienza una nueva vida, no como en la canción de Willy Chirino en la casa de la 12 del Southwest y el duro trabajo de ser exiliado. No. Comienza la vida de los grants y las organizaciones de izquierda que se desviven por personajes así para ver cómo pueden y de qué manera salvan la permanencia del comunismo en Cuba con un nombre menos quemado, si se quiere, porque ahora abogan por un socialismo democrático, que es como ser cristiano y marxista o como ser un tiburón y no comer humanos. Algunas, como la artista Tania Bruguera, encuentra su espacio en universidades liberales para enseñarle a los hijos de los capitalistas que pagan las matrículas o las becas con dinero del imperio, y se define como artista de performances que explora la relación entre el arte, el activismo político y económico y el cambio social. Aferrada a la ya decadente tesis del antihéroe, y quien nos dice que los victimarios, la cúpula castrista, más allá de no tener ideología, son los verdaderos capitalistas. Y así, de un solo sablazo, libró al socialismo de culpa y el capitalismo cargó con los crímenes de los viejos marxistas, a pesar de que ella cobra con los dólares que produce ese nefasto modelo económico. Alucinante. Ahora me encuentro con las declaraciones de otra activista, defensora de los derechos humanos, que en la comparecencia que tuvo con Juan Manuel Cao atribuyó el liderazgo de las protestas del 11 de julio, donde ni la conocida oposición lo sabía,
de que fueron los jóvenes socialistas, artistas e intelectuales, lo que dejó a Cao, como se dice en España, vamos, pero flipado. Ya que al igual que todos, vimos pueblo en las calles, no vimos letreros ni reclamos de libertad con socialismo. Y así andan todavía tratando de darle algún vestigio de credibilidad a un sistema fracasado, como lo es el socialista, pero imagina lo que representa esto ante los socialistas europeos, ante el socialismo internacional. ¿Qué representa? Nada, absolutamente nada, porque los socialistas europeos, los africanos y los asiáticos y los de la imaginaria Batavia de Reinaldo Arenas están tan desacreditados por su falta de solidaridad con las víctimas como cualquier hijo de vecino. Y de pronto, el problema es nuestro. ¿Cómo vamos a ser verdaderos demócratas si no creemos en la pluralidad? ¿Qué clase de gente somos si no aceptamos a una oposición socialista? Y esta defensora de los derechos humanos, que tuvo un encuentro con la autoridad que incluyó una breve detención en comparación con las largas condenas que han pasado las mujeres en Cuba, se convierte en una experta a la hora de trazar pautas para el futuro de Cuba. Procede a mencionar a varios jóvenes, un letrero. Ellos existen y eso es muy malo para el régimen. Que los socialistas protesten. Le hacemos la pelota, nos dice, si pensamos distinto, porque qué mayor logro que una oposición que se identifica de izquierda. Y así de repente quieren los trasnochados socialistas escamotear la lucha de 6 décadas de un pueblo que ha condenado al comunismo, al marxismo, al socialismo, al fidelismo, todo ismo que llegó a Cuba en el 1959 con la carroña que arrastró la hojarasca llamada revolución. Pero nos advierte la defensora de derechos civiles que no podemos caer en una distracción. Y de pronto nos desayunamos que para que haya democracia tiene que haber pluralidad. Ahora la flipada soy yo. Años atrás eran los Regis Debreys, burgués convertido en marxista, amigo de Fidel Castro y del Che Guevara, intelectual miembro del Partido Socialista, defensor de las guerrillas, y cuando lo mandaron a Bolivia, según el propio Che Guevara, cogió miedo y pidió que lo dejaran en algún pueblo votado para hacerse pasar como periodista. Siguió escribiendo libros en defensa de las guerrillas, contra el imperialismo, defendiendo a los terroristas. Había que poner fin al imperialismo, siempre tratando de dar un toque de intelectualidad a su obra y deslumbrar a los ignorantes con esa superioridad que asumen los socialistas cuando creen que son la salvación de la humanidad. Después de todo, creyó que se podía hacer revolución dentro de la revolución. Luego creó una teoría general de la transmisión cultural y los medios de comunicación y se convirtió en un experto en los medios y las imágenes. Y al final, alejado de todo, otro libro preguntándose, ¿qué sabemos de Dios? Vaya prestigio el de los intelectuales de izquierda, que hasta cartas les hemos visto firmar apoyando los fusilamientos, a pesar de haber algunos de ellos contado con un prestigioso Nobel. La pluralidad de la democracia radica no en prohibir o que no existan partidos contrarios. Radica en poder llamar la atención sobre toda tesis que implique jugar dentro de un sistema que tanto daño ha hecho. Democracia es saber de dónde salen los fondos para los viajes y conferencias de los que quieren salvar el socialismo. Democracia es que los partidos y sus dirigentes, culpables de tantos crímenes, tengan que pagar por ellos. Democracia es que mañana en una Cuba libre los cubanos víctimas puedan barrer con ellos en elecciones libres y democráticas que nunca tendrán lugar dentro del socialismo. Democracia es cuando se lucha contra una dictadura, poder buscar justicia y no acomodamiento para los victimarios. En fin, democracia es que paguen porque sencillamente quieren convertir a todos en malos porque se escogen ser de derecha. No se implica que como se dice ahora, que se implica que le están haciendo la pelota al régimen, porque realmente la única pelota que hay que batear fuera del terreno es la que tiene en letras rojas
escrita con sangre de las víctimas, la palabra socialismo. Así lo dice Inosca.